El granjero millonario buscaba una empleada, pero encuentra a la mujer que cambia su destino. Era una mañana bravía en el pequeño pueblo de San Fernando, donde el sol se alzaba como un rey dorado sobre campos de maíz que parecían susurrar secretos ancestrales. Juan Martínez, un granjero millonario, miraba desde su ventana. A pesar de su fortuna, una sombra lo acompañaba. La risa de su esposa, ahora un eco lejano, solo resonaba en su memoria. Había convertido su granja, una vez arruinada, en un próspero negocio de cultivos orgánicos, pero el éxito no era suficiente, la soledad lo devoraba por dentro. Necesito ayuda, murmuró mientras revisaba el anuncio que había puesto en la esquina del pueblo. Busco una empleada, sin embargo, en el fondo deseaba más. Anhelaba compañía, alguien que iluminara su oscuro mundo. Y así, cuando Lucía Gómez apareció en su puerta, el aire pareció encenderse. Con su atuendo desgastado y una mirada decidida como el fuego, era imposible no notar su energía. Juan la observó intrigado. Ella parecía traer consigo el aroma fresco de la esperanza, pero tras esa apariencia idealista había un misterio. Lucía venía con un pasado marcado por sombras que podrían envolverlo a él también. Mientras ambos trabajaban la tierra, la atracción creció pulso a pulso. Era un vaivén de emoción y desconfianza. Juan no podía ignorar la conexión, era electrizante, pero una advertencia resonaba en su mente. Su familia había estado involucrada en un escándalo de corrupción que amenazaba sus operaciones. Podría confiar en ella, sabiendo que podría ser la responsable de su ruina. Poco a poco, Lucía le reveló detalles de su vida, la tristeza que la impulsó a dejar todo atrás. Sin embargo, cada palabra que compartía era como un hilo delicado entre ellos, que se anudaba más y más, pero siempre con un riesgo detrás. En el fondo, Juan temía que su corazón se rompiera de nuevo, ya había sufrido demasiado. Una tarde, mientras atardecía, el cielo se tiñó de un rojo intenso, casi como si el mundo estuviera advirtiéndoles de algo. Lucía miró con tristeza, nunca se sabe qué puede pasar al siguiente día, la verdad a veces puede ser un peso mortal. Su mirada se encontró con la de Juan y en un instante un pacto invisible se formó entre ellos, pero Juan no sabía que sus miedos se tornaban realidad. A medida que los días avanzaban, una crisis amenazaba su granja. Los cultivos comenzaban a decaer, el riego que antes era perfecto ahora parecía no ser suficiente. Las quejas de sus compradores se volvieron gritos desesperados. Juan, angustiado, se dio cuenta de que su sueño, ese imperio construido con esfuerzo, podía desmoronarse en un instante. Era este el momento en que la oscuridad de Lucía saldría a la luz. Él arriesgaría todo por una mujer que podría pisotear su confianza. El aire se cargó de tensión. La tormenta se acercaba, no solo en el horizonte, sino en su corazón. ¿Podría Juan abrirse al amor, arriesgando su presente y futuro por alguien cuya lealtad era tan inestable como aquel cielo amenazante? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte y las sombras se alargaban, Juan sentía que la tensión del ambiente comenzaba a consumirlo. Se giró hacia Lucía, quien acariciaba tiernamente una planta marchita. Sus ojos, un océano de emoción contenida, reflejaban el peso de sus palabras. Nunca se sabe qué puede pasar al siguiente día, resonaban en su mente como un eco aterrador. Todo se volvió un torbellino. Fue cuando de repente un ruido sordo resonó en la lejanía. Juan sintió cómo el corazón le latía con fuerza. La tierra temblaba bajo sus pies. Al principio pensó que era su imaginación, pero entonces el sonido se repitió, esta vez más cerca. Un grupo de hombres con camisas oscuras, rostro severo y miradas amenazadoras apareció entre los cultivos. Eran sombras que parecían surgir del mismo suelo que Juan había trabajado con tanto esfuerzo. «Corran, son ellos», gritó alguien que pasaba a su lado, un conocido del pueblo. Juan sintió una oleada de frío recorrer su espalda. Sin pensarlo, tomó la mano de Lucía y corrió detrás de un viejo barracón. Allí, con el pulso acelerado, se preguntó «¿Qué está pasando?». Desde su escondite escucharon gritos y disparos. La adrenalina invadía el aire como un veneno. «¿Qué están haciendo aquí?», murmuró Juan, mientras su mente luchaba por entender. La confusión se apoderó de él. Era posible que los problemas que había enfrentado fueran más profundos de lo que creía.
¿Tendrían relación con Lucía? De repente, Juan se dio cuenta de un ruido. Había un hombre que parecía ser el líder del grupo. ¿Dónde está?, gritó con una furia que rasgaba la atmósfera. Díganme o les prometo que esto terminará mal. Cada palabra caía como hacha sobre la tensión del momento. Juan sintió el nudo en su garganta. Esos hombres son de una antigua empresa, la misma que dañó mis cultivos la temporada pasada, se dio cuenta. La historia de su vida se desmoronaba ante sus ojos. Y en medio del caos, Lucía lo miró, su rostro pálido, como si supiera más de lo que había revelado. Juan, hay algo que necesitas saber, su voz temblaba. «¿Qué? Ahora no es el momento», respondió él, la frustración estallando dentro, pero lo que Lucía dijo dejó el aire enrarecido. «Mi familia estuvo involucrada, yo fui parte de eso, soy la razón por la que están aquí». Con cada palabra, el mundo de Juan se oscureció. Las piezas del rompecabezas encajaban de forma inquietante. La tristeza en los ojos de Lucía, su historia de huida, todo cobraba un sentido inquietante. La verdad impactó a Juan como un rayo. La mujer en la que había comenzado a confiar, la que le había devuelto un atisbo de felicidad, era una pieza clave en su posible destrucción. El grupo buscaba algo más que debilitarlo. Lucía podía ser la llave que facilitara su ruina. Las quejas de los compradores, los cultivos en declive, todo lo que había estado a punto de derrumbarse podía ligarse a ella. Sus decisiones pasadas podrían arrastrarlo a una sombra aún mayor. Con cada golpe de su corazón resonando en sus oídos, Juan miró a Lucía, esta vez no con compasión, sino con interrogante. En sus ojos había miedo, pero también franqueza, como si quisiera que lo entendiera. Pero podía perdonarla, podía amar a alguien que, sin querer, lo involucraba en un peligro tan mortal. La noche caía y con ella el silencio ominoso del campo. Aquella oscuridad parecía reírse de la esperanza que había comenzado a florecer. Juan sabía que su vida, su granja, todo lo que había construido estaba ahora en juego. No solo su presente, sino también su futuro. ¿Cómo podría sobrevivir en un mundo donde la verdad era tan destructiva? La escena terminó en un instante de silencio. Fuera, los hombres continuaban. Y dentro de él, el caos expandía sus ramas, listos para romperlo todo de nuevo. ¿Podría Juan dejar de lado su ira y confundirse en el torbellino de emociones que lo amenazaba? ¿Podría confiar en Lucía? La incertidumbre se sentía aplastante. El destino de Juan pendía de un hilo. El silencio se iba haciendo abrumador. Las balas sonaban como ecos lejanos, resonando en el pecho de Juan, que se debatía entre la ira y el dolor. Miró a Lucía aún temblorosa y sintió que todo se rompía. La verdad era un puñal y no podía ignorar el miedo que se había apoderado de él. «Dime más», gritó, presionando sus manos contra la cabeza, la frustración carcomiéndolo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Lucía abrió la boca, las palabras asomándose como si fueran mariposas atrapadas en una jaula. Pero antes de poder articular una respuesta, un grito desgarrador irrumpió en la oscuridad. «Déjenlos en paz». Era la voz de Marta, la joven del pueblo que había crecido junto a Juan. Su figura apareció corriendo hacia el grupo de hombres armados, como si fuera una heroína de película, decidida a enfrentar lo desconocido. Juan se puso rígido. ¿Qué estaba haciendo Marta? Su cuerpo se llenó de terror, más por la locura de su amiga que por la amenaza inminente. Pero al mismo tiempo, una parte de él se encendió. ¿Por qué ella arriesgaría todo por él? «Retírate, Marta», gritó, pero su advertencia sonó más como una súplica. A medida que la chica se acercaba, los hombres parecen dudar, confusos. Uno de ellos, grandote y de mirada fría, empezó a reír. «¿Qué crees que estás haciendo, niñita? Lárgate antes de que lamentes lo que haces». Pero Marta se plantó firme, con la valentía de alguien dispuesto a todo por salvar a sus amigos. Juan sintió una mezcla de admiración y desespero. Era como si el tiempo se detuviera en un instante sagrado, pero también traía consigo un peligro latente. Justo en ese momento, entre el ruido y la tensión, un destello iluminó la escena. Un disparo sonó y el corazón de Juan se detuvo. No era un disparo cualquiera. Era el primer aviso de algo mucho más oscuro. Lucía dio un paso atrás, los ojos abiertos de par en par, y Juan sintió cómo el terror frío le recorría la columna. «Corran», gritó él, tomando de la mano a Lucía. «Vámonos», pero antes de que pudieran moverse, otro grito se alzó en el aire. Esta vez de Marta. En un instante, la joven, que había intentado protegerlos, se tambaleó y cayó al suelo. Un silencio escalofriante se posó en el campo. El eco del grito había desgarrado el aire. «Marta», Juan gritó, su voz rasgada por el pánico mientras corría hacia ella, pero lo que vio lo paralizó. Marta yacía en el suelo, la mirada perdida, y una pequeña mancha de rojo se expandía bajo su lado. Los hombres comenzaron a retroceder, visiblemente alarmados por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Juan se arrodilló junto a Marta, sintiendo su calor desvanecerse, el pulso de su vida escapándose.
No, no, por favor, lloró presionando sus manos contra la herida, su mente gritando que era un mal sueño. Aló el horror, la verdad se volvió más cruda. En ese momento, Lucía lo miró, su rostro pálido transformado en una máscara de horror y culpa. No era solo sobre mi pasado, Juan, susurró temblando. Marta, es mi hermana. Los ojos de Juan se abrieron de par en par, la confusión y la traición lo golpearon como una ola feroz. Era posible, las piezas encajaban de una forma aterradora. La mujer que había comenzado a confiar, la que era su esperanza, también había sido su maldición. Y mientras la vida se escapaba de Marta, él no podía dejar de pensar qué otros secretos había ocultado Lucía, que más no sabía sobre la mujer por la que había arriesgado tanto. Mientras caía la noche, una nueva sombra se cernía sobre Juan. La verdad podría ser más devastadora que la bala que había herido a su amiga, y su vida nunca sería la misma. Podría enfrentar lo que se avecinaba, el dolor que se asomaba como una ola en el horizonte. El silencio se volvió ensordecedor. Juan miró a Lucía, el terror inscrito en su rostro. ¿Qué dices? Marta es tu hermana. La duda y la incredulidad peleaban dentro de él. Su mente no podía procesar la revelación, no podía asimilar que la mujer a la que había comenzado a querer era, en realidad, parte de la historia que había iniciado su ruina. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un alboroto estalló a su alrededor. Los hombres con camisas oscuras, ahora desconcertados, comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, el más corpulento, dio un paso hacia adelante. «Nos has traicionado, Lucía. No deberías haber regresado aquí», gruñó, con una voz que resonaba como un trueno. ¿Qué? Juan se volvió hacia ella, su corazón palpitando. «¿Qué significa eso?» Juan, pero la frase se evaporó en el aire, como si un viento helado la hubiera llevado consigo. Los hombres avanzaron, rodeando el barracón. Juan sintió que su estómago se encogía. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Y fue en ese instante entre el caos y la confusión que un segundo disparo resonó y esta vez fue dirigido hacia Marta. La mirada de Juan se volvió nublada. Él se lanzó hacia ella, pero en lugar de correr, un grito desgarrador emergió de sus labios. El eco de la bala había desgarrado su esperanza. Marta seguía en el suelo, pero esta vez su torso se movía de forma errática, como un pájaro atrapado en una tormenta. No, 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 gimió, mientras las manos de Juan se apretaban contra su pecho, intentando contener el inevitable. Pero la sangre se filtraba entre sus dedos, severa y fría. «No puedo creerlo», musitó Lucía, con los ojos desmesuradamente abiertos. En su voz había un tono de horror que paralizó a Juan. El hombre al frente, ahora con una sonrisa despiadada, continuó. «Tu familia siempre ha sido un problema, Lucía. Hiciste mal al escapar». Juan, aturdido, empezó a conectar los puntos. La sombra de la verdad se prolongaba misteriosamente. Lucía, la mujer por la que había comenzado a dejar de lado sus temores, estaba atada a un pasado oscuro que ahora parecía estar regresando para devorarlos a todos. «Basta», gritó Juan, interponiéndose entre Marta y los hombres armados. «Deja a mi hermana en paz. No tiene nada que ver con esto», pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La atmósfera se volvió cada vez más tensa, y el aire se llenó de un sentimiento helado que prometía el desastre en cada esquina. De repente, un grito sin aliento interrumpió el momento. Era Clara, la madre de Juan, que había llegado corriendo desde la dirección de su hogar. En sus manos una antorcha, ardiendo como una llama de esperanza en medio de la oscuridad. «Juan, Marta», su voz resonaba, pero su mirada se fijó en Lucía. «¿Tú qué has hecho?» La revelación fue como un puñetazo en el estómago. «Vete, mamá, esto no es seguro». Juan instintivamente buscó refugio para ella, pero los hombres no se contenerían más. Clara avanzó con determinación, mientras Juan intentaba empujarla hacia atrás. En un giro inesperado, se escuchó otro disparo. Sin embargo, no fue dirigido hacia ellos, sino hacia la figura corpulenta del líder, quien cayó al suelo, dejando atrás un rastro de caos. El horror reinaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Juan miró a su madre, luego a Lucía. Las lágrimas caían involuntariamente de sus ojos, ahogando su grito de desesperanza. «Eres un monstruo», susurró Lucía, retrocediendo. La verdad de su familia caía como un peso sobre ellos. Lo que había sido una simple búsqueda de compañía se transformaba en un laberinto sin salida. Las relaciones que creía clarificadas se deslizaron en sombras de traición y revelaciones desgarradoras. Entonces, con un eco resonante, sonó un último disparo. Todo se tornó en penumbra. Cuando Juan abrió los ojos, el suelo parecía temblar. Estaba de pie, su corazón latía con furia, pero su mente se hallaba en blanco. La confusión reinante lo envolvía. El caos había abrazado la granja. Y mientras el viento aullaba a su alrededor, Juan se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos? ¿Sobre qué otros misterios se erguían las sombras de su existencia?
La noche se cerraba sobre ellos, tomando a todos por sorpresa. Una tormenta de emociones y verdades a punto de desatarse, y él estaba atrapado en el centro, sin salida, sin respuesta. El silencio se volvió ensordecedor. Juan, con el corazón marchito, miró a Lucía. «Marta es tu hermana». La incredulidad se hacía trizas en su mente. La revelación caía como un meteorito, arrasando todo sentido de paz que había empezado a construir. Marta yacía en el suelo, su vida escurriéndose lentamente. El rostro de Juan se tornó pálido. El pánico se apoderaba de él. No podía dejar que todo terminara así, no podía permitir que la oscuridad lo arrastrara. Fue un grito desolador el que cortó el aire. «Marta». Se lanzó hacia ella, su mano temblorosa buscando el pulso, buscando señales de vida. «No puedo creer lo que está pasando». La voz de Clara resonaba como un eco. Su madre, con la antorcha aún en mano, apuntó hacia Lucía, ahora rodeada. «Tú», pero la frase no llegó a completar. Un nuevo disparo sorprendió a todos. Este no resonó de los hombres armados, sino desde la dirección de la granja. El sonido fue agudo y fresco, un disparo certero que cortó el aire justo antes de que el mundo pareciera desmoronarse. Juan se volvió y vio una figura familiar surgir entre la neblina. «Papá». La voz grave y poderosa cortaba la tensión. Diego Martínez, su padre, emergió del más allá, con su rostro decidido y sus brazos a la vista. La abrumadora realidad fue que, a pesar de los años y la distancia, el hombre que había huido de la culpa y la traición había regresado. «¿Qué haces aquí?». Juan se quedó atónito. El viejo hombre que había perdido hace años estaba de vuelta, pero algo en su mirada traía consigo un peso más oscuro. «Te lo dije, Juan, tenía que ser yo quien terminara con esto». Sus ojos, después de todo este tiempo, estaban llenos de determinación. Los hombres con camisas oscuras lo observaron, ahora nerviosos. «¿Acaso has venido a proteger a esa traidora?». Uno de ellos gritó, su tono lleno de desprecio. «Silencio». Diego se plantó firme. «Aquí nadie va a sufrir más, su familia la mía. Todo esto solo ha traído dolor, pero hoy esto cambia». Sus palabras resonaban en el aire gélido, y Juan sentía el nudo en su garganta. No podía contener el torrente de emociones que ascendía. ¿Era su padre el verdadero héroe de la historia o solo otra sombra más en su pasado? Antes de que pudiera procesar el giro en el destino, algo resquebrajó su mundo una vez más. Desde su escondite, una figura familiar apareció. «No». Juan sintió su corazón caer al suelo. Era Rodrigo, el viejo amigo de la familia, quien había estado involucrado en las oscuras transacciones del pasado. Un traidor en la esencia más pura que había escrito en sombras el destino de su familia. «Ustedes creen que pueden salir airosos de esto, pero no saben con quién están tratando». La voz de Rodrigo era un veneno. «Esto no terminará aquí. Ustedes han jugado con fuego y ahora se quemarán». La tensión en el aire era palpable como un campo de batalla silencioso. La pistola fue elevada. Un segundo disparo retumbó y Juan, sintiendo que el tiempo se paralizaba, vio cómo la figura de su padre caía al suelo. La escena se volvió caos. Lucía gritaba, Marta seguía inerte, y lo que quedaba de la vida de Juan se tambaleaba al borde del abismo. Las miradas se cruzaban, los hombres se replegaban, y la sombra del pasado invadía cada rincón. La confusión reinante se volvía un huracán. Juan se encontraba atrapado entre fragmentos de lealtades, traiciones y verdades que estallaban como cohetes. «¿Por qué, papá?». La pregunta se salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué volviste para esto?». Mientras las sombras danzaban a su alrededor, las respuestas prometían ser aún más salvajes. Entre gritos y balas, el caos se desataba, pero lo que Juan no sabía era que la revelación más grande aún estaba por venir. ¿Qué secretos ocultaba realmente su padre? ¿Qué más había tejido la telaraña de mentiras que lo había atrapado en su destino sombrío? La noche se tornaba más oscura y él no podía escapar. Su vida pendía de un hilo mientras la verdad continuaba deslizando su silueta en la penumbra. Juan miraba a su padre, atónito y sin aliento. Por un instante la confusión envolvió la escena. El cuerpo de Diego yacía en el suelo, el eco de su disparo resonando en el aire. La adrenalina golpeaba en su pecho. «Papá», gritó desesperado, lanzándose hacia él, pero antes de poder llegar, el hombre corpulento que había disparado se movió rápido, como un rayo de furia. «Detente». Juan sintió un brazo fuerte que lo agarraba del hombro. Era Lucía, con su mirada llena de terror. Pero él no podía apartar la vista de su padre, el rostro de Diego estaba pálido y una sombra de tristeza cubría sus ojos. La escena se tornaba como un mal sueño. El hombre con la pistola rió salvajemente. «Ese viejo no podía seguir viniendo aquí molestando, ahora ustedes sufrirán las consecuencias». A Juan le costaba respirar, la culpa y el miedo se entrelazaban en su corazón. La conciencia de que no solo habían perdido al padre, sino que el peligro aún acechaba, lo llenaba de pánico.
Marta seguía en el suelo, su vida deslizándose como un río. No, Juan, con la voz quebrada, intentó hacer algo, pero las sombras de la venganza cubrían el campo. Justo cuando todo parecía desmoronarse, una figura femenina surgió entre la penumbra del miedo. Detene era Clara, la madre de Juan, su rostro mostraba determinación y en su mano brillaba una pistola verdadera. No se acerca a mi familia, basta. Su voz era un grito desgarrador que cortaba el aire. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la repentina aparición de Clara. Una fracción de segundo se llenó de incertidumbre, como si la tensión se suspendiera en el aire. «Corran», ordenó Juan a todos, mientras el caos retomaba su curso. Pero la escena dio un giro inesperado. En un rápido movimiento, Lucía se adelantó, bloqueando el camino. «No lo hagas, Juan», su voz era un grito impotente. «Lo que pasa aquí es más grande de lo que piensan». «¿Qué estás diciendo?» Juan se volteó, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. «Tu hermana está herida. ¿Y tú juras que esto es más grande que nosotros?» Con el corazón en llamas, Lucía respondió: «No entiendes, todo este tiempo he estado detrás de esto. Las decisiones de mi familia no fueron solo mías, pero no soy quien crees. Lo que me llevó a ti fue planeado desde hace tiempo, y me están buscando». Juan sintió como si el mundo se deslizara. ¿Qué estás diciendo? No hay tiempo. Grité Clara con la pistola en la mano, pero su adicción por la verdad no dejaba de brotar. Si ella es de la familia responsable de los problemas, entonces somos el problema. Justo en ese preciso instante, un grito atronador resonó en el campo, seguido por una explosión. Una oleada de aire caliente y cenizas arrasó el lugar. Juan sintió un empujón y el polvo se cernió en el aire como un enorme velo. Los hombres se dispersaron, pero los ecos de la explosión hicieron retroceder hasta lo más profundo de su ser. Las llamas comenzaron a consumir el oscuro horizonte, mientras Juan luchaba por encontrar a su familia y a Lucía. Era la batalla inadvertida por la verdad, como un terreno secreto revelado para un futuro amargo. «Juan, tienes que creerme». Lucía, sus palabras atoradas entre el caos, trató de acercarse a él. Pero entonces, la intensidad de la luz hizo que su figura se perdiera entre las sombras que se proyectaban. «Destruirán el legado, todo lo construido. Esto nunca fue solo por ti ni por mí, fue por sobrevivir». «¿Sobrevivir?», replicó él, con los ojos ardiendo de furia y asombro. «¿Sobrevivir a qué costo?». Se sintió arrastrado entre el amor y la traición. Y fue en ese instante cuando la verdad apareció como un faro en la tormenta. Una revelación impactante que sacudió a Juan profundamente. Lucía se despojó de una capa de secretos, pero no todos estaban dispuestos a seguir el juego. El destino sería una carga pesada, y lo que había creído un instante de redención se convertía en un laberinto de sombras. Juan de pronto, el cielo se tornó negro, como si el universo mismo se alineara para cobrar venganza. Los hombres regresaron, armados con más furia que nunca. La atmósfera era un crisol de confusión. «Salgan de aquí». Juan empujó a todos lo que pudo, su corazón latiendo como un tambor. Pero la verdad lo perseguía, las miradas se cruzaban y la vida de todos pendía de un hilo. Sin embargo, un rayo de esperanza brilló en su interior mientras el caos tomaba forma. ¿Podría Juan superar este laberinto? La sombra de su futuro se cernía por encima. Era la familia a la que había amado realmente la que había planeado su ruina. En su mente resonaba la voz de Lucía: sobrevivir a cualquier costo. Y en ese momento, un oscuro secreto oculto bajo capas de verdad y mentiras estaba a punto de destaparse, transformando todo lo que pensaba que conocía. Realmente lo conocía a ella. O apenas era una pieza en un ajedrez que lo había llevado a lo inesperado. La tormenta apenas comenzaba. La tensión en el ambiente era palpable. Juan, con su corazón martillando en el pecho, miraba a Lucía. La confusión y la desesperación chocaban en su interior. «Esto no tiene sentido», balbuceó, su mente tratando de ordenar un caos de emociones. «¿Qué es lo que realmente estás diciendo?» «Juan, tienes que creerme». Lucía apenas podía hablar, su voz temblaba como una hoja en otoño. «Mi familia siempre ha estado involucrada en esto, pero no de la forma en que piensas. Están tras de mí porque escapé. Yo no estoy aquí solo para traerte dolor, quería protegerte». Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la desesperación de una verdad oculta. Pero antes de que Juan pudiera procesar sus palabras, un nuevo rayo de luz cortó la oscuridad. Un sonido electrizante rasgó el aire. El motor de una camioneta rugía acercándose. En medio del caos, Juan sintió una corriente de esperanza. «Ayuda está en camino», gritó. La camioneta se detuvo de golpe, levantando una nube de polvo. Las puertas delanteras se abrieron y figuras familiares emergieron. Juan sintió un golpe en el pecho. Era su hermano Daniel. «Juan».
Estamos aquí para ayudarte, gritó, su voz resonando en medio del griterío. Daniel, no. Juan intentó gritarle que se detuviera, que la situación era peligrosa. Pero el hermano, sin miedo, se lanzó hacia la escena, ignorando la tensión palpable en el aire. Marta, ¿o no? Su voz se quebró al ver a su hermana en el suelo. Lucía, viendo a Daniel, sintió una punzada. Él no debería estar aquí, murmuró entre dientes, como si una sombra la acechara. No tiene idea de en qué se ha metido. El tiempo se detuvo por un instante. Daniel se agachó junto a Marta, tratando de evaluar su estado. ¿Qué le pasó?, gritó desesperado. Juan, ¿qué hicieron? Las balas, los gritos, todo se volvió un caos nuevamente. Los hombres de las camisas oscuras retrocedieron por un instante al ver a Daniel, pero solo fue temporal. El líder del grupo, ahora con una furia cargada, apuntó su arma hacia él. Este no es tu lugar, vuelvan a donde pertenecen. Juan, entre el miedo y la protección, cruzó su cuerpo frente a su hermano. No, no les hagas caso. Pero justo en ese momento, todo cambió. La puerta trasera de la camioneta se abrió con un estruendo. Una figura familiar emergió y tras ella, como fantasmas del pasado, aparecieron más. Juan sintió como si el aire se le escapara. No puede ser, murmuró, sus piernas temblando. Es imposible. De la camioneta volvió a salir su madre, Clara, pero no venía sola. Detrás de ella, una línea de antiguos conocidos y enemigos se alineaba. Todas las caras que había creído olvidadas, traiciones e intrigas que emergían de la noche. ¿Qué están haciendo aquí? La incredulidad lo abrumó. Vine a terminar lo que empecé, proclamó la figura al frente, una sonrisa fría en sus labios. No solo se trata de la granja, Juan, esto es mucho más grande. Tu padre tenía razón. Ha llegado el momento de vengarnos y recuperar todo lo perdido. Juan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La sobrina de la mujer se dio a conocer. Lucía, no has aprendido. Siempre hemos estado aquí, siempre hemos estado esperando. Las palabras chocaron contra él como balas. Lucía miró a Juan, su expresión era de horror y asombro a la vez. Esa revelación, esa traición latente, la había dejado paralizada. No, no puede ser, murmuró casi para sí misma. El aire se volvió espeso, la confusión reinaba y cada uno de ellos se miraba como si la verdad los envolviera. La vida de Juan seguía desmoronándose, sus relaciones, su confianza, todo se reciclaba en un ciclo de venganza que creía haber cerrado, que más escondía el pasado. Mientras tanto, Daniel se levantó y su voz era el grito de guerra. No permitiré que nadie lastime a mi familia, esta vez nos defenderemos. Pero, incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo dentro de Juan se rompió. ¿Hasta dónde llegarían y quién era realmente su familia? ¿Qué secretos salían ahora, revelando una verdad que había creído enterrar? El caos continuaba, y lo que Juan había asumido como la última batalla se volvía solo el comienzo de un juego peligroso. Todo estaba en juego y los lazos de confianza se deslizaban entre sus dedos, dejando a Juan preguntándose, ¿sería capaz de afrontar la verdad oculta tras la sombra de su propia existencia? La atmósfera era tensa, llena de murmullos y miradas incómodas. Juan se encontraba en el centro del caos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué significa esto?, repitió, esperando una respuesta que nunca llegó. Lucía lo miraba con ojos llenos de confusión y miedo, mientras Daniel intentaba ayudar a Marta, que yacía en el suelo. «Marta, por favor, despierta», gritó Daniel, sus manos temblorosas tratando de contener la herida que se expandía. La desesperación se apoderaba de Juan. «No podemos perderla, no así». Pero el caos estaba lejos de terminar. La voz de la matriarca de la familia resonó. ¿Por qué están aquí? ¿Qué demonios está pasando? Clara avanzó, su figura era un faro de decisión en medio de la locura, pero estaba clarísimo que el horror la había alcanzado. Entonces, de repente, un nuevo ladrido resonó en los alrededores. ¡Alto! Era un grito que provenía de las sombras y todos se giraron al unísono. Un hombre salió de entre los árboles, su rostro iluminado por la tenue luz de la luna. Llevaba una chaqueta oscura y, para sorpresa de todos, era un antiguo socio de la familia. «Ricardo», exclamó Juan, atónito. Ricardo, con una mirada fría y controlada, levantó sus manos. «No vengo a pelear, tengo información que puede cambiarlo todo». El murmullo creció en el aire, un torbellino de dudas y posibilidades. «¿Qué sabes?», demandó Juan, la angustia dibujada en su rostro. «Sé de un pacto que tu padre hizo con la familia de Lucía. Un pacto que no solo involucra venganza, sino una traición mucho más profunda». Las palabras de Ricardo resonaron como un gong en la oscuridad. Los corazones se detuvieron. «Eso no tiene sentido», gritó Lucía, pero su voz temblaba. La confusión se expandía como un fuego incontrolable. «Si eso es cierto, ¿por qué no me lo dijiste antes?». La tensión crecía, todos los ojos estaban sobre Ricardo, quien había regresado del exilio tras años de separación. «¿Por qué? Porque soy parte de esto». Su vida siempre ha estado ligada a las decisiones de sus padres.
Todo ha salido a la luz y lo que creían que era una vendetta en realidad es un juego mucho más oscuro. Juan sintió que la tierra se desvanecía bajo él. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa esto realmente? Su voz era un susurro encajonado entre la incredulidad y el horror. Él nunca había pensado que algo así podría ser posible. Te lo juro. Hay un legado oculto dentro de tu sangre, un secreto que va más allá de cualquier disputa familiar. Los problemas de la granja, la traición, todo tiene que ver con un viejo rencor. Ricardo se acercó un poco más, su mirada intensa. La vida de Marta, de todos, depende de que desveles la verdad. Fue en ese instante formidable que un estruendo se escuchó detrás de ellos. Un grupo más grande de hombres apareció, rodeando la camioneta y armados hasta los dientes. El aire se volvió denso, la amenaza se palpaba. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó uno de los nuevos hombres, con una sonrisa burlona. De repente un disparo resonó y el tiempo pareció detenerse. Juan se volvió horrorizado. La bala había alcanzado a Ricardo. No. Gritó Juan, un estallido de agonía. Ricardo cayó, su cuerpo desplomándose en el polvo del suelo, y el aire se volvió frío e irrespirable. ¿Quién disparó? La pregunta salió de los labios de Juan, pero ya no importaba. La confusión reinante se desató como una tormenta. Un rostro entre las sombras sonrió, bañando todo en ensombrecido horror. No era otro que Rodrigo, con una expresión sádica. Esto solo es el principio, dijo mientras desaparecía entre los árboles. La revelación era devastadora. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Era Ricardo parte de este lío? La mente de Juan giraba sin rumbo. Las piezas de un rompecabezas desmoronado volaban por el aire. ¿Por qué? ¿Cómo todo había llegado a este punto desolador? El lamento se deslizó entre ellos. Marta seguía en el suelo y el desenlace del juego se tornaba inevitable. Había un secreto más en su familia, uno que desmenuzaba la confianza y al mismo tiempo habría preguntas que Juan nunca se había atrevido a formular. Podría enfrentarse a lo que significaba esa conexión con el peligro. Pronto se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. El silencio se volvió ensordecedor. Juan miró a Lucía, el horror en sus ojos. ¿Qué significa esto? La incertidumbre se mezclaba con el miedo mientras sentía el corazón acelerarse. Era como si la tierra desapareciera bajo sus pies. Juan, tú no entiendes. La voz de Lucía temblaba, pero él no podía concentrarse en sus palabras. ¿Cómo podía pensar en algo más mientras su hermana yacía en el suelo, la vida escurriéndose de ella? De repente un grito resonó en el aire, casi como un eco de desesperación. ¡Marta! Era Clara, su madre, quien había llegado al lugar como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero lo que ocurrió en ese instante hizo que cada latido del corazón de Juan se detuviera. Desde las sombras, una figura apareció. Era Rodrigo, con una sonrisa burlona y un destello de malicia en su mirada. Creían que estaban seguros, ¿verdad? Su voz era como un cuchillo, afilada y fría. Nadie se esperaba lo que vendría después. Justo cuando Juan pensaba que todo estaba perdido, Rodrigo levantó una mano y un segundo disparo resonó. Las balas volaron rápido y el tiempo pareció detenerse. La visión de Juan se centró en el cuerpo de su madre. ¡Clara!, gritó, pero ya era demasiado tarde. La escena se tornó un alboroto de movimiento. El rostro de Rodrigo era la representación del caos. Hoy la verdad saldrá a la luz. Siempre fue parte del plan. El pánico se desató entre las personas. «No lo hagas», gritó Lucía, pero sus palabras quedaron atrapadas en el aire. La confusión reinó. Juan se lanzó hacia su madre, su corazón golpeando, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero lo que vio hizo que su aliento se detuviera de nuevo. Clara se aferraba a una pequeña caja que se había caído de su bolso. «Juan, esto está todo aquí». Su voz era un susurro roto mientras su mirada se perdía. La caja cayó al suelo y se abrió, mostrando documentos antiguos, fotos y un diario desgastado. «Eso es», gritaron varios presentes, mientras todos miraban con atención. Juan, la mente aturdida, alcanzó a vislumbrar una foto. Él y Lucía sonriendo, pero detrás de ellos, en la penumbra, figuras familiares se agitaban. ¿Quiénes son? La pregunta salió de sus labios, pero la respuesta llegó antes de que pudiera pensar más. Son los verdaderos dueños de la granja, Juan. Lo que no sabías es que tu padre hizo un trato con mi familia para obtener protección, para salir adelante. La voz de Lucía era un eco, mezclada con el llanto de su madre. Nunca se trató solo de cultivos, siempre fue por poder. El impacto fue devastador. Juan sintió que el aire se le escapaba, mientras los murmullos comenzaban a tomar forma. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La mirada de traición en sus ojos atravesó la atmósfera densa, pero la verdad se volvía más oscura. Juan recordó las palabras de Ricardo, el socio de su padre, y cómo siempre había sospechado que había más detrás de las decisiones familiares. ¿Estás diciendo que todo esto fue un juego para ellos?
Juan, debes creerme, insistió Lucía, visiblemente afectada. Mi familia también sufrió, solo quería cortar amarras, ser libre. Pero mientras hablaba, su expresión cambiaba. Lo que el diario contiene puede arruinarlo todo. ¿Debes leerlo? El rugido de la camioneta resonó de fondo, las llamas se alzaban en el horizonte. El caos se tornaba más intenso y el clamor se mezclaba con gritos desgarradores. «Todos necesitamos salir de aquí», exclamó Juan mientras se preparaba para correr, pero justo en ese momento lo inesperado sucedió. Un hombre emergió del bosque. Alto, con una mirada que ardía en ansias de venganza. Con un solo movimiento sacó una pistola apuntando hacia ellos. Era un hombre que todos reconocían. Creían que podían escapar de esto. Su voz resonó como el trueno. El giro del destino parecía haber llegado a un punto crítico. Juan y Lucía intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. El caos, las verdades ocultas, todo convergía a una razón. La lucha por sobrevivir se extendía ante ellos, pero el futuro era incierto. ¿Qué secretos estaba ocultando su madre? ¿A quién realmente estaba protegiendo y a qué precio? Mientras el hombre avanzaba, cada respiración se tornaba en una batalla por la vida. El tiempo se detuvo, una flecha de terror atravesó el lugar. ¿Quién era realmente el enemigo y quién el amigo? La verdad, como un velo fino pero pesado, a punto de ser despojado en un instante. La historia de traiciones y secretos apenas comenzaba a revelarse, dejando a todos con el corazón en la mano. ¿Saldrían vivos de este tormento? ¿Qué decisiones tomarían? La incertidumbre acechaba y el miedo se aferraba como sombra implacable. Los ojos de Juan se agrandaron, la escena se desenfrenó mientras el hombre con la pistola avanzaba. ¿Acaso pensaban que podrían escapar de esto? La voz era dura, llena de desprecio. El terror se apoderó del aire, haciendo que todos retrocedieran un paso. Juan sintió un nudo en el estómago cuando vio a su madre Clara en el suelo, con un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. «No», gritó, lanzándose hacia ella. Las palabras de Lucía se desvanecieron en su mente como un eco lejano. «Marta, por favor, despierta», clamó Daniel mientras intentaba ayudar a su hermana. La desesperación era palpable, cada instante pesaba como un plomo. «Corran, tienen que irse». La súplica de Juan se unió al creciente clamor. La tensión en el ambiente lo aplastaba. Lucía lo miró y en sus ojos había un reflejo de dolor y culpa. «Juan, hay cosas que no sabes». «No, no es momento para eso». Respuestas entrecortadas retumbaban mientras el grupo de hombres avanzaba, armados y decididos. La noche se precipitaba sobre ellos como una sombra amenazante y el peligro estaba más cerca que nunca. Un grito desgarrador cortó el aire. Una de las sombras había disparado nuevamente. En un instante el mundo de Juan se congeló. «¡Mamá!». El grito salió de su pecho desgarrándolo. Clara yacía inmóvil, el reloj parecía haberse detenido. El líder de los hombres dio un paso adelante, con una sonrisa burlona. «Hoy se acaba la historia de los Martínez de una buena vez». Su voz resonaba con satisfacción. Justo cuando la rabia comenzaba a burbujear en el interior de Juan, Ricardo, quien había caído herido, se levantó. «No lo permitiré». Su voz sonaba como un eco de desafío. «¿Qué estás haciendo?». Juan sintió que las palabras salían de su boca sin pensarlas. «Estás herido». «No puedo dejar que esto termine así». Ricardo se acercó, aferrando lo que podía en un último acto de valentía. Con un movimiento rápido y certero, apuntó su arma hacia el líder. «Aléjate de ellos». El silencio se adhirió a la escena, como si el tiempo también hubiera decidido detenerse. Juan sintió el peso de la esperanza a su alrededor. «Baja el arma». «Podemos resolver esto», gritó. La tensión se espoleó como un resorte a punto de romperse. Las miradas se cruzaban, el aire vibraba con una energía cargada. Y en un instante fugaz, la bala salió disparada. Fue un sonido que resonó en lo profundo de su ser, como un trueno en el silencio aterrador de la noche. Juan cerró los ojos, preparado por el impacto, pero el grito que siguió fue distinto. El líder cayó y el caos se desató. «Juan, corre». Lucía lo tomó del brazo, arrastrándolo hacia la camioneta. Las balas silbaban, pero él no podía dejar a su madre. «Marta». Su voz rompió ante la imagen de su hermana inerte. «No puedo dejarla, confía en mí». La urgencia en los ojos de Lucía era abrumadora. «Es nuestra única oportunidad». En un vaivén de desesperación, Juan se lanzó hacia su madre, buscando su pulso. El tiempo transcurría, cada segundo era un puñal. «Juan». Lucía lo tomó de la mano, y en ese momento él entendió. «La verdad acerca de nuestras familias», comenzó, pero la explosión de una granada cortó su discurso por la mitad. El suelo tembló y una nube de polvo cubrió el campo. Sin embargo, la claridad emergió entre la neblina. «Vámonos ahora», gritaron todos, a medida que la vida se precipitaba en una carrera desesperada. Juan miró hacia atrás. La imagen de su madre, la verdad de su vida, los secretos que habían definido su historia se desvanecieron en la humareda.
los Martínez, los Gómez. Todo se entrelazaba de una forma que jamás había entendido. Lucía avanzó detrás de él y él sintió el peso de la lealtad invadiéndolo. Juan, la voz de Lucía era un murmullo entre el caos. Lo siento, te prometo que hará sentido. Y cuando escaparon de la explosión, el mundo fuera ardía detrás de ellos. Estaban a salvo por ahora. Se detuvieron a un lado de la carretera con el corazón palpitante. ¿Estamos? Daniel preguntaba sin aliento. ¿Estamos bien? No había respuestas. El horizonte estaba cubierto de humo y el futuro era incierto. Planear un nuevo comienzo se palpaba en el aire. Juan miró a Lucía y sintió que por fin había encontrado algo de esperanza. Tal vez el amor podía ser reconstruido, incluso entre sombras. Es un camino largo, murmuró ella, tomando su mano. Pero juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Este era el momento de escribir el siguiente capítulo de sus vidas. Y ahora, no te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace increíble. Tu participación es crucial para nuestra comunidad. Y no esperes un segundo acentuada S para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia impactante. Tú tienes el poder de marcar la diferencia.